Hola, bienvenidos a la primera conversación pendiente de este año 2026. Y yo quería conversar este año con la imaginación, pensando en que nos han convencido o querido convencer de que la imaginación es una especie de ilusión y no una manera de existir en el mundo que necesitamos con urgencia las y los colombianos para comprender aquello que hemos vivido y aquello que quizás nos corresponde vivir con mucho mayor énfasis. Por eso hoy me siento muy orgulloso, justo el año en donde el poeta, escritor Juan Manuel Roca celebra sus 80 años, ser yo el primero en conversar con él, porque seguramente durante todo este 2026, en donde él ande hacia sus 80 años, lo van a celebrar como se merece. Creo que no necesito presentarlo, y a quien necesite que se lo presente, abra alguno de sus libros de manera urgente para que se acompañe en estas semanas que aún quedan de cierto descanso. Juan Manuel, gracias por estar aquí en Al Conversaciones contrario, Pendientes. gracias por la invitación. Para mí es muy grato estar acá. Hemos trajinado a intervalos muchos caminos de la vida de este país, que, bueno, calumniémosla llamándola de vida tan tranquilamente. Y para mí muy grato realmente porque me siento muy en confianza y porque respeto mucho tu trabajo. Lo mismo, Juan, de verdad. Y estas son conversaciones para aprender y conversar. Y también para equivocarnos, seguramente. Yo leí algo, o pensé en algo que había leído sobre ti. Y es que tú has tenido una especie de principio que es muy poderoso y que no podemos olvidar hoy: es que la poesía es un acto de libertad, de verdadera libertad. Ejercer la poesía para la generación tuya ha sido y fue un acto de libertad. No era lo mismo enunciarse como poeta en los años 60 y 70, después de una generación que había sido discutida, que había tenido, que pertenecía a ciertos círculos de poder. Enunciarse desde lo popular, desde la vida, desde la calle como poeta, pues no era fácil, era un acto de libertad de imaginación. ¿Qué quiso decir eso para ustedes que no eligieron necesariamente inscribirse en un movimiento político orgánico, organizado? No quiere decir que no tuvieran una mirada política, pero había una libertad de los artistas en ese momento que creo que el país ha soslayado, que el país ha olvidado, que los convirtió como en anécdotas del trabajo individual y solitario y genial. Pero ustedes fueron una generación que le presentaron también un proyecto de estar en el mundo al país. Pues sí, muchas gracias. Yo creo que mi generación no de una manera manifiesta, es decir, no a través de un manifiesto, pero todos se concitaron muchos grupos de gente que quería no responder a la realidad inmediata de una manera también realista, sino aproximándose para fabular, y pero siempre teniendo en cuenta, siempre teniendo en la mira nuestra noción de país, de sociedad, de mundo en el que nos ha tocado ejercer una cosa pues tan leve y a veces tan efímera como es la poesía, ¿no? Así que yo me encontré a partir de los años 70 que empecé a escribir con núcleos de poetas, y no hablo solamente de poetas de la poesía, sino poetas también de las artes, de otras artes, concitados por esa vocación, por mirar un poco hacia el país y dejar de pensar un poco tan retórica y literariamente a partir de temas que de pronto ya están muy bien expresados, que no hay que soslayarlos porque son los eternos temas de la poesía, pero intentarlo, hacerlo de una manera más personal, ¿no? Y yo veo ahora, por ese mismo espejo retrovisor, nombres de autores de la lírica colombiana muy importantes. Uh -huh. Yo creo que la poesía colombiana, más allá de que se había vuelto también como una explosión demográfica, tiene nombres pues insoslayables, ¿no? Así que cuando yo empecé a escribir, digamos, en Medellín, la ciudad de donde soy, en los setentas, también había un hervidero de autores, tanto en la narrativa como en la poesía, que veníamos después de la generación, aunque a veces muy cercanos algunos, del nadaísmo. Uh -huh. Pero nunca nos agremiamos como para crear manifiestos. Esa cosa de los manifiestos sospechosa, que es poner la huella antes de dar el paso.
¿no? Hacer un manifiesto para que después la obra coincida con lo manifestado, sino que de manera muy independiente, por eso hay nombres tan importantes, a mi manera de entender, inclusive cronológicamente, gente cercana al nadaísmo cronológicamente, como José Manuel Arango, que es un gran poeta, también allá de la montaña, y más acá como Raúl Henao, con que yo fui a tener una empatía poética antes de conocernos y por supuesto reforzada cuando ya nos conocimos, ¿no? Y la, Una generación con una música de la infancia muy distinta a la generación anterior, porque la música de la infancia, por supuesto, fue la violencia, o sí, por lo menos lo que llaman los sociólogos, la violencia con mayúscula entre el 48 y el 62. Ese es el territorio de tu crianza, sí, de lo que tú oías, de lo que claro, tú claro, claro, sentías. claro. Sí, y más allá, digamos, de una cosa nostálgica que ha sido muy común a las letras en Antioquia, sobre todo hablo de allá porque allá comencé, que siempre ha sido pues la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, una nostalgia de tiempos idos, que generalmente atraviesa muy buena parte de la narrativa sobre todo, ¿no? Y de buenos narradores, pero que ese es su, su, su territorio. Y entonces había como una repulsa de esa cosa un poco tanto endogámica y tanto de mirarse como una región particular, sino que a partir de, digamos, de todo lo que la experiencia, que curiosamente se nos olvida a veces el poder tan maravilloso de las artes en Antioquia, ¿no? Que generalmente pues termina porque digamos, la orilla que más se ve es la, digamos, la de la búsqueda del éxito, del comercio, pero uno se pone a pensar en, digamos, toda la generación de Luis Tejada, por supuesto, de poetas como Tejada, de poetas de otro orden, como Ricardo Rendón Ujú. en la plástica, y de tantos otros, se da cuenta que allá hubo una cosa disruptiva que quizá ninguna otra región tuvo de una manera tan demarcada. O sea que generalmente se mira una Antioquia pues nostálgica, ¿no? De un pasado, Colona, Riera, todos los exactamente, lugares todos los comunes lugares comunes. que triunfaron, ¿no? Sí, claro Es que muy sí. duro también, Eh, culturalmente. culturalmente fue lo dominante, ¿no? Por Ujú. mucho tiempo. Entonces ahí hubo un caldo de cultivo que yo siempre que hablo de lo que empecé a escribir tiene una base en eso, en el entorno muy radicalmente de esa región, pero visto desde una forma, de una tercera orilla que llamaba Lezamalima, ¿no? La tercera orilla del río que llamaba Guimaraes Rosa. Ujú. Los ríos no tienen sino dos orillas, pero la tercera es la de la creación, ¿no? La de comparar dos ámbitos diferentes de un mismo curso. La La imaginación, por imaginación. supuesto. O sea, hay que imaginar la tercera orilla. En el año 73, cuando publicas tu primer libro, sin duda el espacio político está crispado. Estás en un momento histórico complejo, un momento histórico que tiene una relación con el presente. Ningún tiempo es posterior, son tiempos simultáneos. Ujú. Un poco que era lo que tú estabas sintiendo ante esa Medellín que ya se estaba transformando, una Medellín a la que le habían ya, no sé si tumbado ya el famoso cine Nutibara, ¿no? Era Nutibara, no, sino Junín, Teatro Junín. donde construyeron la Torre de Sí, el Coltejer, el Teatro Junín, Junín. ¿no? Es decir, ya era una ciudad en franca disposición de convertirse en otra cosa, con unos signos muy claros de que esa cosa era compleja, dolorosa y iba a ser definitiva para el país. ¿Qué es lo que tú empiezas a ver? Tú tienes poemas muy bellos testimoniando tu adolescencia en tu casa en Medellín, viendo jugar todavía en el vecindario. Esta ciudad va a empezar a darle paso a un etos y a una manera de estar en el mundo muy distinta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y que es un momento realmente de quiebre con una cosa tradicionalista en la cultura antioqueña. Que hay un grado de ruptura en todos los órdenes, ¿no? No solo porque se avecinan cosas inusitadas allá como la primera Bienal de Arte importante que se hacía tal vez en el ámbito latinoamericano, y porque también había como una gran cantidad de gente estudiando muchas orillas distintas del marxismo, por otro lado, pero también porque había un carácter refractario a todo lo que fuera tribal, ¿no? Como rechazo precisamente a esa cultura excesivamente endogámica y que pensada como de una manera muy regional, ¿no?
Entonces, eso es muy interesante y que las cabeceras de la gente que respetábamos, los de mi generación, siempre habían sido de un carácter transgresor, ¿no? Como Fernando González, alrededor del pensamiento, de la filosofía, ¿no? Con autores pues como Ciro Mendía, que introduce una beta ironista en la poesía para que no fuera solemne ni edulcorada. Entonces, hay como un registro de cosas que retomamos del pasado y algún pasado inmediato, pero que realmente hay un grado de ruptura en relación como al ethos y a la manera de ser del hombre de Antioquia, ¿no? Y esa ruptura política es distinta en Antioquia que en el centro del país, digamos que en Bogotá, porque significaba una rebeldía que fue contestada de una manera muy dura, porque sientes que te tienes que ir de Medellín y romper también con ese... Bueno, por una parte porque me parecía que Medellín se estaba volviendo también una suerte como de pastel cultural. Cada mm, tanto había un pedazo del pastel que pertenecía a una gente, a otra gente, y más o menos hasta lo más rebelde tenía un carácter así como oficializado. Entonces, la asfixia de la Medellín de esa época me saturó. Y resulta que me ofrecen venir a dirigir una galería de arte aquí, y entonces es la oportunidad de venirme. Y eso yo lo tenía inconscientemente en mi cabeza, ¿no? La saturación del ámbito que encontraba yo muy estrecha para la cultura en Medellín. Que es una relación que la gente no hace tanto, porque claro, te volviste un poeta universal ya, pero tú eras un gran crítico de arte. A ti te interesa el oficio de observar Mucho, y mucho. de escribir sobre lo que ves. Sí, así es. Yo creo que digamos, la poesía y la lírica en general y las artes plásticas son hermanas siamesas, ¿no? Y por eso a mí me interesa mucho la poesía de la imagen, ¿no? Tal vez como no soy un buen pintor, un buen ilustrador, imagino a través de imágenes escritas, ¿no? Imaginar es crear imágenes, pero yo las creo de una manera escrita. Pero sí me ha interesado mucho como el curso de las artes plásticas modernas. ¿Cuál era la galería que llegaste a dirigir? Yo dirigí aquí una galería que se llamaba Artes Galería, a 3 cuadras de acá en la Avenida de Chile con Novena. Artes Galería, donde intenté precisamente traer voces, bueno, hablamos de pintura, también la pintura es una voz, nuevas, y también de clásicos ya, de gente con mucho vuelo, como Antonio Zamudio, como Augusto Rendón, muchos grabadores, y alguien con quien yo tenía una empatía de orden fraterno, amistoso, pero que no tenía una gran devoción por su arte, pero hacía lo suyo de una manera muy autónoma, que era, por ejemplo, Marrayo, Ujú. un tipo de plástica distinta a la que a mí en el fondo más me Pero interesaba. tenías una conversación con él, una Claro, amistad. una amistad y fue muy grato esos años, porque además de ponerme a leer mucho más sobre artes plásticas y a intentar una formación autodidacta alrededor de eso, pues tuve la presencia de estos amigos con quienes hablábamos mucho de pintura y podía asistir a sus talleres. Y ese mundo me fue embriagando, ¿no? Ahí sí, como dice Neruda, ebrio de Trementina. ¿Cómo mantener la independencia y la decisión de comprometerse con el arte de una manera profunda en un momento tan politizado en donde toda tu generación estaba ocupando espacios políticos? La izquierda tenía toda suerte de grupos, Sí. toda suerte de tendencias, toda suerte de discusiones. Obviamente, después de tu llegada, ¿en qué año llegaste tú a Bogotá? En el El primer libro es del 73. 72, 73. En el 74 aparece el M19. Entonces esto empieza a volverse un momento de Sí, complejidad claro, para ocupar un lugar en claro, esa vida cultural. así es. ¿Cómo es ese lugar en el donde tú empiezas a leer todos estos signos de un país que en los 80 ya te va a tocar experimentar de otra manera, ¿no? Sí. Pues yo siempre fui muy refractario a toda la cosa de hacer militancia de partido, porque además pues parte de mi infancia, un pedacito de mi adolescencia la pasé con mi tío Luis, pues que era, Luis Vidales. sí, uno de los fundadores del Partido Comunista y tal, tal. Y toda esa percepción que tuve de ese mundo, la verdad lo respetaba, pero no la compartía. ¿No te interesaba? No me interesaba para nada. En cambio ya cuando me vine a vivir acá
y había esos signos, pues, un poco, digamos, más disruptivos para mi gusto, pues de la presencia del M-19 y de un cambio de piel político que realmente fue muy rupturista en relación a la izquierda, las izquierdas colombianas. Sentí también una gran atracción por eso y porque no me demandaba una militancia ni una carnetización de mi sensibilidad. Una carnetización de mi sensibilidad, esos son grandes, grandes frases. Nombras a tu tío y nombras al partido y nombras ese momento. Y yo creo que tú y algunos contemporáneos tuyos en los setentas encuentran en el anarquismo una respuesta a esa idea de poder militar, de poder comprometerse Sí, con un cambio profundo social y con una idea de mundo distinto desde un lugar mucho más complejo que es el anarquismo, y creo que claro. desde entonces ha sido un defensor del anarquismo que se ha interpretado de manera pueril en el neoliberalismo como una Claro, especie de caos por que no produce supuesto. nada. ¿Cuál es tu encuentro con el anarquismo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es la conversación profunda con el anarquismo? Pues sucede de una manera inconsciente. Quiero decir, empecé a leer narradores, poetas, artistas plásticos de ideas libertarias sin pensar mucho en unismo, sin pensar en que eso era un vanguardismo ligado a un anarquismo. Pero poco a poco me fui dando cuenta que coincidía con muchas de las tesis anarquistas sobre las artes por una parte y sobre la política, y que no demandaba de una manera tan cerrada y estaba sembrado de dudas, ¿no? Eh, Más que de certezas como lo tenía todos los otros episodios de la izquierda, y fue encontrando en esas lecturas no solamente de los teóricos anarquistas, sino de poetas que realmente pertenecían de mutuo propio y sin necesidad de tener manifiestos a esas ideas libertarias, ¿no? Eh, digamos, uno no puede leer a Rimbaud sino que me influenció tanto si no piensa en que él era un anarquista realmente, ¿no? Su pensamiento, su manera de andar por el mundo, su andadura estética, toda tiene que ver con eso, con un desorden que no es solamente el desorden de los sentidos que él practicaba, sino con un desorden frente a la obligatoriedad ideológica de las izquierdas más rudimentarias y más pasivas, ¿no? También había que contestar el modo de vivir para, para hacer una revolución, digamos, para un verdadero cambio, ¿no? Así es, yo lo siento así. ¿Y para ti qué era ese anarquismo? ¿Qué fue lo que encontraste en esos poemas, en esas ideas, en esas lecturas y en la decisión no consciente? Porque uno dice, no voy a ser anarquista, no, sino en inscribirte un poco en esa manera de existir, porque eso tiene unos costos vitales muy grandes, ¿no? Claro, claro. Yo lo encontré en escritores y poetas, casi todos europeos, por supuesto, y con algunos atisbos en América Latina de eso mismo, ¿no? Y autores que yo ni siquiera sabía que habían sido anarquistas me concitaban tanto interés con su palabra libre de servidumbres que de pronto después de leerlos mucho tiempo, por mucho tiempo, no, algún tiempo, encontraba en ellos que además habían tenido participación en movimientos o en momentos del anarquismo, sobre todo europeo, ¿no? Pero también aquí en América Latina, por ejemplo, cuando yo empiezo a descubrir toda la labor alrededor de la poesía que hace Aldo Pellegrini, me doy cuenta que ahí hay un carácter revulsivo y revolucionario que no linda sino con el anarquismo desde un ámbito ideológico que no se puede decir que sea privativamente pues de una izquierda marxista, que no es sencillamente una cosa tan excesivamente programática, sino que permite muchas libertades, ¿no? Después, ya muchos años después, leyendo las cosas de Stefan Basiu y otros sobre la poesía anarquista, uno encuentra que realmente eso me atrajo por la absoluta libertad que no implicaba una cosa modélica, Ujú. ¿no? De responder como en un manifiesto a cosas ya, digamos, como a seguir un derrotero ya fijo, sino que fui encontrándome con esos autores y que para mí han sido tan importantes, ¿no? De hecho, cuando hice ahora hace unos pocos años el diccionario anarquista de emergencia en compañía de un querido amigo anarquista, Iván Darío Álvarez, titiritero, lo que me di cuenta es que yo había sido anarquista antes de darme cuenta.
que es lo que vale, ¿no? Como el manifiesto, ¿no? No hay que escribir el manifiesto antes de vivirlo y de existirlo. El momento de discusión frente a ustedes es que entonces ustedes son una especie de ruedas sueltas en medio de esos años 70. Sí, Lo que pasa es que el momento de los 80, la contestación, o ustedes la van a empezar a ver a partir del año 78 de una manera represiva muy brutal. sí. Yo creo que eso cambia también la conversación de la propia izquierda. Claro. ¿Cómo es ese momento en donde tú dices, aquí ya cambió algo, porque no es lo mismo? Sí. Estamos viviendo el advenimiento de una nueva sociedad después de un pacto partidista que dura pues el tiempo de tu infancia, de tu adolescencia. Sí. Y empieza esto en el año 78 a volverse, a tener un carácter distinto. Sí, yo sentí una ruptura a partir de movimientos como el M-19, en el sentido de que había una cosa disruptiva también, imaginativa, y que no era solamente la actitud beligerante de la poesía de puño cerrado, sino que había en todo esto una cierta ironía y una capacidad como de penetración de nuestra realidad vista no de una manera tan fijamente ortodoxa a una línea política, como que sentí una gran libertad. Y repito, yo sin yo haber sido pues como un militante de ninguna línea de izquierda, eso me atrajo mucho y sentí que sí había un cambio, entre la gente joven que de alguna manera ya no se casaba con los dogmas en los que terminaron muchas consignas de la izquierda, ¿no? Que se volvieron como referentes dogmáticos. ¿Qué significa la década de los 80 para ti como poeta que ya llevabas 8 o 9 años, no ejerciendo la poesía, pero en todo caso ya publicando libros y ya teniendo una voz? Los años 80, además tú llegas a trabajar en El Espectador, editas el magazine, digamos que cambias de tercio sin abandonar tu territorio, pero ya eres un adulto en medio de un momento en donde lo que empieza a ocurrir en Colombia es un arrasamiento. Yo creo que tu poesía empieza a insistir en tocar eso que está pasando de una manera, por supuesto, muy brillante, Sí. inteligente, no era una denuncia solamente. ¿Qué pasa en los 80 frente a ese momento en donde tú vas a decir, o ustedes dicen, la izquierda se atomiza, la lucha de las FARC se radicaliza, el M-19 entra en estos procesos de paz? En fin, los años 80 yo creo que son determinantes para el destino de este país, para el triste destino de estos años que van a venir. ¿Cómo son los años 80 para Pues ti? así como los describes, para mí los 80 fueron muy pedregosos, muy complicados, de una gran desolación, digamos, frente a la situación social y política del país, que me llevó a escribir precisamente los poemas más duros y más enraizados en nuestra realidad inmediata, que es precisamente el libro País Secreto, ¿no? Y que realmente pues las cárceles estaban cundidas de presos políticos, había desaparecidos y torturados, había un clima de zozobra que yo creo que no se ha repetido en Colombia. Si hemos tenido momentos tan duros, yo creo que como ese, muy pocos, ¿no? La noche era una cosa que a pesar de que se concitaba la fiesta, porque era también una época muy festiva, digamos, ¿no? Alrededor de la música, etcétera. Había siempre una zozobra por el salir y no regresar, ¿no? Y ese temor, toda esa cosa, pues lo intenté hacerlo, ¿no? ¿Y De una sobre manera todo algún tipo de amenaza, de instigación a ti? directamente No, no. pero gente con la que estabas todo el tiempo estaba Sí, desapareciendo. desapareciendo. Y mucha gente también en presidio, ¿no? En la cárcel, ¿no? Me acuerdo de haber ido a leer poemas precisamente en la cárcel para los presos políticos, que eran infinidad, ¿no? ¿Tienes algún poema ahí de esa época en esta antología? Tal vez sí, sí. Sí. Yo no me canso de decir algo que es gracioso, pero que es terrible a la vez, ¿no? Esa idea pues de tener más amigos en las tumbas que en los bares, ¿no? Y eso era un poco lo que yo sentía cuando iba a leer en la cárcel, que era para mí los 4 puntos cardinales, ¿no? Los 4 muros cardinales, no puntos cardinales. Eran muros. Y todo eso está de alguna manera en estos poemas.
Tal vez de una manera más tangencial, pero es tal vez uno de los más divulgados de esos poemas. Se llama Una carta rumbo a Gales. Es bellísimo. ¿Te gusta ese Por poema? favor. Sí, es Que, hermoso. que tiene que ver con una señora galesa que estaba haciendo una antología de poemas y me pidió unos poemas y me dijo que si acompañaba esos poemas con una nota bibliográfica mía. Y yo le dije que si podía hacer un poema. Y es que se llama Una carta rumbo a Gales. Privilegio. Oh, gracias. Me pregunta usted, dulce señora, ¿qué veo en estos días a este lado del mar? Me habitan las calles de este país para usted desconocido. Estas calles donde pasear es hacer un largo viaje por la llaga, donde ir a limpia luz es llenarse los ojos de vendas y murmullos. Me pregunta, ¿qué siento en estos días a este lado del mar? Un alfileteo en el cuerpo, la luz de un frenocomio que llega serena a entibiar las más profundas heridas, nacidas de un poblado de días incoloros. Y el sol, un viejo drogo que ha lamido esas heridas. Porque sabe usted, dulce señora, es este país una confusión de calles y de heridas. ¿La enteró usted? Aquí hay palmeras cantoras, pero también hay hombres torturados. Aquí hay cielos absolutamente desnudos y mujeres encorvadas al pedal de la Singer que hubieran podido llegar en su loco pedaleo hasta Java y Burdeos, hasta el Nepal y su pueblito de Gales, donde supongo que bebía sombra su querido Dylan Thomas. Las mujeres de este país son capaces de coserle un botón al viento, de vestirlo de organista. Aquí crecen la rabia y las orquídeas por parejo. ¿No sospecha usted lo que es un país como un viejo animal conservado en los más variados alcoholes? ¿No sospecha usted lo que es vivir entre lunas de ayer, muertos y despojos? Enorme, enorme poema. En el año 87 matan a Guillermo Cano. Y empieza algo que yo creo que se va también a convertir en algo doloroso para la generación tuya, y es que ustedes lograron hacer el magazine y lograron crear un hito cultural en medio de un momento muy complejo, de ese momento, y articular muchas voces y proponer muchos temas y abrir, si se quiere, cuando los medios todavía eran, digo, el Espectador circulaba por todo Colombia, claro. El magazine llegaba a las casas, a los pueblos, todavía uno lo ve en las calles vendiendo colecciones y es un momento muy importante, pero también es un momento de fractura muy grande, ¿no? Que asesinaran a ese hombre fue un poco ustedes ver su propio fin, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue para ti hacer la experiencia de proponer un espacio de libertad dentro de una estructura de poder que era un medio de comunicación? Sí. Bueno, el magazine tiene una larga historia muy importante, que es muy anterior inclusive pues a esa época de los 70, desde su fundación realmente. Y digamos desde la fundación en Medellín del periódico, antes de trasladarse a Bogotá, ya existía un aparato cultural muy importante, ¿no? Había esa imaginación. Exactamente, que bueno, caramba, pues ahí publicaron en sus inicios Luis Tejada, Ricardo Rendón, León de Grave, la mayoría, Fernando González, la mayoría de los escritores de ese momento importantes que eran y vivían en Medellín. Pero eso digamos que con el tiempo... Bueno, el público Gabo su primer cuento, ¿no? La tercera resignación. A eso iba, exactamente. Eso siempre tuvo unos hitos como ese, por ejemplo, ¿no? Que García Márquez ahí es donde primero se da a conocer. Y que todos esos movimientos los registró como ningún otro suplemento literario, cultural. Entonces era llegar a trabajar a una cosa que tenía una importancia mítica, legendaria, y que además estaba viva, muy viva, ¿no? Por el tiempo en que yo entré, que cambió de formato, a hacerlo más tamaño revista, pues tuve la suerte de trabajar con Marisol Cano un buen tiempo, y que había una libertad absoluta en el periódico. A veces había una cosa tan maravillosamente libre en el periódico, que a veces uno publicaba un magazine que en cierta forma
estaba escindido de lo del periódico diario de ese mismo domingo, en el Era sentido una crítica. había casi Eso que una salía. crítica de eso, y eso lo respetaban muchísimo, y eso era un carácter absolutamente liberal en el mejor sentido, ¿no? Entonces fue muy grato porque además ahí fueron llegando un núcleo de grandes ilustradores, de buenos críticos de arte y de poetas, porque desde que Siempre fue. entramos ahí la página de poesía se volvió rigurosa, sino todos los domingos, casi los domingos, y casi todos los domingos, y la esquina del cuento, Ujú. que ya los suplementos en ese momento empezaban a descreer de la literatura y hacían unas cosas más de tipo sociológico, antropológico, historicista, más no tanto de literatura. Así que fue una fiesta realmente, ¿no? Y siempre con la generosidad de los canos y su apertura, ¿no? Yo empecé a escribir en el magazine, y ahora que me han hecho algunas entrevistas con motivo de los homenajes por El centenario de del Guillermo Cano, sí. centenario de Guillermo Cano, creo que se me ha olvidado una parte que es importante decirla, y es que yo llegué al magazine cuando ya había publicado muchas cosas, o muchas no, pero cosas ahí Ujú. sobre artes plásticas y poesía y todas estas cosas, cuando lo reformuló Fernando Cano, Mm. y cuando digamos que el que hacía de puente con los escritores y artistas menos aglutinados lo hacía Guillermo González, que fue realmente quien me invitó a mí a trabajar allí. Pero ahora que hicimos después 3 libros, pero basados en ya exactamente en lo que hicimos con Marisol Elcano y Claudia Arcila, ya de ese magazine que nos propuso publicar la Cooperativa del Magisterio y la Universidad de Antioquia, que son 3 volúmenes donde hay, digamos, cosas de Toda la artes historia. plásticas, de urbanismo y tal, y literatura. Ya veníamos pues con ese bagaje, con ese sedimento que era muy fácil retomarlo, ¿no? Así que fue muy grato gracias a la tradición que ya tenía el magazine desde la fundación Había ese espíritu aún ahí. Estaba aún estaba vivo. ahí. Y eso desde que estuvo Medellín fundado en la calle del Codo en adelante. Así que engranamos muy bien allí, y para mí pues eso fue una fiesta, una ¿Cuánto fiesta. duró esa fiesta de la burocracia para ti? Porque te tocó meterte en todo caso, Sí, de ir a una oficina y de... claro, claro, 10 Eso era años. una vida distinta para ti, Una ¿verdad? vida distinta. 10 años que no lo sentí en ningún momento. Que era, pues es el trabajo más plácido que yo he tenido, ¿no? Que por ejemplo yo llegara un jueves que ya estaba impreso el magazine y saber que toda la semana pasada estuvimos pensando en esto que tenemos en la mano, una fiesta total, ¿no? Eso es maravilloso. Pero no voy a dejar de insistirte en la pregunta. El asesinato de Guillermo Cano, ¿qué significa y qué es lo que ustedes empiezan a ver que va a pasar con el periódico? ¿Qué tiene que ver un poco para donde quiero que hablemos ahora? Y es lo que va a tener que ver con el país y también con la cultura o la burocracia cultural o en todo Ujú. caso el etos de lo que se va a instalar a Sí, partir del neoliberalismo. ¿Qué fue para ustedes y qué significó bomba, sí, muerte? Es decir, había una especie de fin plausible ujú, de decir, ustedes se van a acabar. sí. Es curioso que ese amedrentamiento salvaje de la bomba, de la muerte de Guillermo Cano, fortaleció más el espíritu que otra cosa. Ahora repasando unas fotografías me di cuenta que hay una foto en que estamos Marisol Cuano, la directora, y los dos que ayudábamos en toda esa dirección, que éramos Claudia Antonia Arcila y yo, que estamos sentados en una cesta de la basura porque volaron sillas, muebles y toda esa cosa. Entonces era como trabajar en una cosa muy moderna, un aparato de estos que para nosotros, para mí siempre ha sido misterioso, un computador, para trabajarlos sentados en unas canequitas de madera, ¿no? Eso fue, veo esa foto y me parece, no hay que ponerle el remoquete de heroicos, ni nada, Mm. pero sí hubo una seguridad y nos dio una certeza de lo que estábamos haciendo, lo hacíamos bien. Tanto que el magazine en esa época empezó a circular de manera clandestina, porque en muchos lugares lo prohibieron, como en la misma Medellín.
Claro. Entonces era muy curioso que había que mandar el magazine en unas cajas de harina, de arepas, de comestibles, y que allá en la Universidad de Antioquia había un hombre que ahora vi que murió hace poco, que era el que vendía la prensa en la entrada de la universidad y que vendía el magazine. Lo regalaba casi siempre y a veces lo vendía, pero era como un jíbaro De de prensa, magazine. un jíbaro de prensa porque era como un sigilo. Mm. Entonces era entre conmovedor y risible, ¿no? La gente ha olvidado eso, ¿no? Que de verdad la capacidad de ciertos impresos y de ciertos gestos en los 80 era perseguida, proscrita, silenciada. Quien tuviera ciertos libros y ciertas publicaciones era perseguido. Tal cual. Digo, lo demuestra Miguel Ángel Vargas, de quien hablábamos Sí. hace un rato, a quien acusan inocentemente de asesinar a Gloria Lara haciendo montaje, y 43 años después, hasta ahora, la sociedad reconoce. Cuando te pregunto por ese final, creo que los años 90 van a significar algo que tú también atestiguas y también atestiguas en tu propia poesía, y es que definitivamente Colombia sí cambia, e incluso el sector cultural, o eso que se podía llamar los intelectuales, realmente se van a transformar, y muchos van a quedar articulados a ese neoliberalismo, y va a haber una captura de la cultura por parte de empresas españolas. Sí. Es decir, empieza un momento definitivo para lo que vamos a vivir hasta la llegada de este primer gobierno progresista, en donde esto se puede hablar de una manera más libre, porque duramos en un silencio muy grande, ¿no? Sí, Duramos sí. en una especie de miedo, porque cómo vas a hablar contra la empresa que te publica, ¿Cómo no? si se instala un sistema muy fuerte para ustedes. ¿Cómo lees ese momento? Yo lo veo como un momento en que la gente se autoanestesió con el fin de no estar muy cerca de los problemas más sensibles colectivos por temor. Sí hubo un amedrentamiento de muchos intelectuales y periodistas inclusive, más de los intelectuales frente al tema político. Y otros que eran de una orilla pues ya muy partidista y a veces muy sectaria en relación que un grupo y el otro no podrían estar juntos ni un segundo, ¿no? Casi como antípodas, como si fueran enemigos ideológicos irreconciliables, ¿no? Así que todo ese clima redundaba también en que algunos autores lograran capear eso y buscarse a sí mismos a través de un lenguaje propio y no de un lenguaje consignero. Ujú. Entonces, por ejemplo, gran mayoría, para mi gusto, y lo digo pues con cierta vergüenza, la gran mayoría de la poesía política que se escribía en ese momento No te interesa. no me interesaba y no la me interesa y no la soportaba. Y a veces se confundía, intentaba alguna gente confundirlo y decir que es que era un pensamiento reaccionario porque no cooptaba o captaba lo que se decía en esos panfletos. Si uno hace un camino, por un camino retrovisor, mira el camino de la mala poesía política, es casi toda realmente, ¿no? Entonces, el andar un poco con cuidado, no con cuidado del qué dirán los opositores, sino con cuidado de no caer en panfleto, en el puño cerrado, en la cosa que digamos que puede arrancar de muy buenas intenciones, pero generalmente el resultado no lo es, ¿no? Pero ahí ustedes los poetas y las poetas, yo creo que también sufren algo que yo creo que se ha empezado a recuperar en los últimos años, porque el mundo cambia y nunca es, insisto, un progreso lineal, sino un ciclo que va recomponiendo energías. Pero yo creo que esa década es muy dura para la poesía, porque los poetas se vuelven una especie de chiste. Un poeta es un loco, alguien que anda Sí. creyendo que puede vivir de escribir versos. Se vuelve como una especie de marginal del neoliberalismo, subsumido un poco en la tristeza, ¿no? Sí. Ser poeta es ser pobre, es menesteroso. Claro.
¿Y en dónde pones un poeta? ¿A qué lo pones a hacer cuando tú venías de dirigir de reeditar un medio? Es decir, los poetas estaban articulados a la vida social en Colombia y en los 90 se vuelven o funcionarios culturales Sí, o proscritos, marginales. sí. Es Así muy duro, es. ¿no? Es muy duro. Es un panorama bastante triste, bastante desolado, ¿no? También la confusión de que hay un grado de independencia que se piensa, hay un grado de independencia que no necesita estar con el otro, sino que yo soy yo y ya, en mis circunstancias, diría un señor filósofo, pero realmente se vuelve un enquistamiento en problemas de orden personal, ¿no? La gran cantidad de poesía que tiene que ver como con el yo sufro, el yo padezco, una cosa absolutamente de un intento catártico que no se da, eso es de una pobreza tremenda. Y por el otro lado, la poesía política, que también la verdad es muy escasa la buena poesía política, y no solo en Colombia, en el mundo entero, y aquí sí que lo ha sido. Mm. Entonces, la idea de no estar contra la poesía política no quiere, no puede confundirlo a uno y decir es bueno porque toca lo social y lo político. Depende cómo se haga. Y ese momento pues, se prestó para mucha confusión, toda esa etapa inicial, por ejemplo, que me tocó a mí en el magazine, ¿no? Que había gente que decía, pero no, es que falta más una cosa ideológica marcada, ¿no? Por fortuna no. Era un espacio de libertad, pero defender la libertad en los 90 fue mucho más difícil a mi manera de ver y más para un arte como la poesía, porque además a ustedes les empezaron a decir que eso no se vendía y entonces cuando eso no se vende se vuelve inútil. Sí, así Y es. entonces, ¿cuál era tu diálogo con esos otros que habían empezado a encarnar poderes editoriales? Que seguramente habías bailado con ellos, habías cantado con ellos, habías publicado sus textos en el magazine Sí, seguramente de ellas y de ellos, y tú empiezas a sentir que cuando te articulas a una corporación o te articulas a ese nuevo sentido que nos iba a imponer el mundo, también te articulas a una manera de ser que es poner una distancia sobre esos otros sí. y hacerles sentir una autoridad, porque no has podido imponer tu autoridad de otras formas, seguramente. Sí, no, claro, eso que llamaban el distanciamiento brechtiano me parece que Ujú. fue muy importante para todo eso, ¿no? Que era el yo participo, pero no participo de una manera gregaria. El de yo sí participo de las ideas revolucionarias, pero depende qué idea. Pero eso en tu caso, digo, es la distancia tuya frente a ese sistema que se empieza a armar en Colombia editorial, en donde los espacios de verdad se vuelven muy controlados. Ah, sí. Ya no hay vías a libertad. Ah, no, no, claro que ¿Y eso qué significó para ti? Digamos, ¿cómo es que tu poesía se mantiene firme cuando ya el destino no te tiene en el magazine, cuando ya te toca ujú. vivir la vida Sí, en sí. tus propias condiciones? Pues me lo estabas diciendo, no participando de todo, pero ¿qué supone para ti como poeta mantenerte firme en una década Sí. Yo absolutamente... creo que lo mío más que de talento también empieza por terquedad, Ujú. ¿no? Porque realmente mucha gente de mi generación y anterior, ahora menos, ahora se lanzan con más tranquilidad, eh, se frustró como poeta porque no tenía recepción, no recibían ni los medios impresos, hablo de los diarios, ni las editoriales, muy a regañadientes, publicaban a un poeta. Y digamos que se decía que había muy pocos poetas y muy pocos lectores de poetas, ¿no? Ahora hay muchos poetas, ¿no? Muchísimos por Muchísimos. centímetro cuadrado Mm. y más o menos hay una cierta divulgación. Mm. Sin embargo, eso también, esa dificultad, eso de que todo lo difícil es estimulante, realmente produjo unas obras muy importantes para mi Esa manera de entender. resistencia, esa soledad también. Sí, 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 hay momentos de esa época que son A los poetas los difíciles. quisieron volver novelistas, por ejemplo. Además, sí, claro, claro, claro. Eso es ahí una yunta muy peligrosa, porque también a los novelistas se les ocurrió la novela poética y lírica, Que ahí fallaron. que eso es una falla tremenda, ¿no? O Eh, muchos prosistas se sí, quisieron convertir en en poetas. poetas, sí. Sí.
como si el instrumento fuera el mismo. Sí. Pero como te digo, yo creo que los tiempos malos después producen obras como la tuya que han permanecido y que han persistido a lo largo del tiempo y hoy creo que cada vez se mencionan y se leen más. ¿Quieres leer otro poema mientras Bueno, pasamos a a leer este otro último poema. tercio? Se titula Carta del Soldado Desconocido. Madre, écheme un puñado de proyectiles en el morral, que me voy para la guerra. Póngame un poco de arroz, que yo pongo mi miedo. Llevo una provisión de cicatrices para repartirle al enemigo. Ya alisté la camilla de lona del abuelo en el que regresó cargado de medallas y de olvidos. Madre, un regimiento de sombras huye de sus cuerpos, no miran las obras de país que van, las obras de país que van dejando. Se lo aseguro, madre, llevo mis mejores heridas puestas, mi carnet de desertor de la vida. Écheme un poco de yeso en el morral para adelantar mi mascarilla. Bellísimo. Brutal. Yo quería hablar, pensando en lo anterior, también en los nichos que se empiezan a armar, que ya no son nichos de contestación estética o ideológica, como ocurrió en los 70s o en los 80s, o desde siempre, ¿cierto? Había escuelas, había tradiciones, había Florida y Boedo, en fin, había gente enfrentándose pues, estéticamente con Sí. una mirada. Pero después del momento neoliberal lo que hay son nichos de poder, unos contra otros, incluyéndose, excluyéndose, premiándose, intentando opacar al otro, y eso se convierte en un caldo de cultivo para obviar lo importante de la literatura, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensas de eso que Yo creo tuviste que pasar? Pues sí, vivimos todos, ahí sí ya todos. yo estaba grande, sí. No, yo creo que estás haciendo una radiografía de algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y es que veo que hay muchos nichos de intereses editoriales y de supuestos líderes de las artes y de las letras que se han enquistado y que se han vuelto como factores de minúsculos de poder que a su vez pueden controlar cosas como las ediciones, como los certámenes. Y entonces me parece que ha sido una supuesta conquista que es más masiva y numérica que en realidad de calidad y de, digamos, de creación estética real, ¿no? Hay un espejismo grande y ahora hay un festival de poesía de 80 poetas de no sé cuántas naciones, en fin, es excesivo para mi manera de entender. Seguramente que de eso quedarán cosas muy buenas. Sí, pero todo es una dominante suerte no. de espectáculo, ¿no? Hay mucho espectáculo, hay mucho espectáculo. Y también yo creo que hay mucho de defensa del privilegio, ¿no? Cuando tú logras entrar, ya no quieres salir, ahí se acaba la libertad. Es decir, tú eres ya de una editorial o de un grupo Exacto. y representas. Sí. Eso es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Y se vuelven como nombres que son como talismanes, ¿no? Basta con mencionarlos para sentirse perteneciente a un movimiento. Entonces se buscan como unos nichos en donde, digamos, eso de los dioses, pues de la literatura, Melés y Teleo, que parecen nombres griegos, ¿no? Es así, ¿no? Es dependiendo de qué me das, existes o no. Y no hay discusión estética. No la hay. Tú no la ves. Por ningún lado. En la universidad hay discusión estética donde tú estás hace 20, 25 años, creo que lograste conseguir un lugar distinto también. Y eso es maravilloso, que alguien haya, bueno, hace 15 años, inventado para todos nosotros una maestría de escrituras creativas en una universidad pública. Sí. Creo que es una gran conquista de muchas personas, Así lo de creo. Asiel, Bibliovix, de tantas y tantos amigos que se empeñaron en esto, y ahí tú has tenido un lugar importante. Y ahí hay una discusión estética, tú ves en los jóvenes una voluntad de discusión
sobre lo que se ha producido en los últimos 30 años, por ejemplo, que yo siento que no está de alguna manera ni contestado, ni organizado, ni pensado. Digo, Ujú. tú puedes hablar de las tradiciones de los 70, de los 60, de los 50, de los Sí, 40 y así para atrás. Pero a partir de los 90 a uno le da la sensación de que nada de eso se ha pensado lo suficiente, digamos, que hay una animadversión o una eh, festejo o un odio o una sí, rabia sí, contra sí. eso que se ha producido, pero en todo caso no hay como una conversación No lo hay, no estética, lo hay, digamos. no lo hay. Entre las dos orillas de los odios, de las prevenciones, ¿no? Y de las celebraciones, que por las dos vías podría crearse, se quedan en un territorio muy nominal. No hay una obra que, digamos, esté señalando por qué nuestro momento literario, filosófico, poético es precario, ni por qué, ni todo lo contrario. No hay gran interés por la interpretación y por la cercanía de estos mundos a un mundo más amplio, ¿no? A través del ensayo, por ejemplo. Es que es increíble que casi que lo único que privativamente publican las editoriales comerciales sea novela, Ujú. ¿no? Fundamentalmente. Y este es un país de grandes cuentistas, pero siempre hemos tenido grandes cuentistas al cuento se le mira con menosprecio. De muy buenos poetas y también sin embargo, hay un aluvión de novelas que generalmente tienen un propósito de orden comercial, generalmente, en desdén de esos tres géneros que me parecen muy importantes aquí, que son el ensayo, el cuento y la poesía. Ujú. Ese trípode me parece muy significativo en todas las letras colombianas. Y hay algo dramático, es que los propios intelectuales dentro de esas editoriales no contestan a sus propios grupos editoriales. Así es. Porque si tú te pones a ver los supuestos libros más vendidos del país, los 20 primeros lugares son de autoayuda, es decir, son libros para no leer, simplemente son objetos empastados de papel, pero no son libros, Sí, son sí, otra cosa. Son una especie de dispositivos de creación de una mentalidad, tal cual. ¿cierto? Neoliberal absoluta, el bienestar, la autoayuda, yo puedo solo, yo lo lograré, Sí, yo me haré rico. Eh, y detrás, cuando tú dices las novelas, pues ni siquiera ocupan ningún lugar realmente representativo en la economía, si se quiere poner, en las cifras que aportan a eso. así es. Entonces uno dice, ¿por qué no se está contestando eso? ¿Por qué perdimos la capacidad de defender que esas editoriales asuman una responsabilidad frente a la literatura distinta? Bueno, lo digo es porque yo estuve ahí y lo hice, Tú pero eso tiene conoces un ese límite, ¿no? mundo. Claro, Sí, eso tiene un límite tremendo. claro, claro, Siempre claro. te van a poner un límite, ¿no? Sí, 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 claro. Tú lo has vivido, me Yo lo imagino. he vivido y En todas eso, las editoriales. en todo eso, sí, es un entreguismo, ¿no? Y un entreguismo de poner las armas que solo lo difícil otra vez con les armas es estimulante y lo fácil es eso, lo fácil es lo que hacen. Te cambió la idea además, ¿no? En este tiempo y es, te hacen un favor Ah, sí, claro, cuando el artista eres tú. O sea, el sí, que está haciendo un favor al entregar eso eres tú. No, así es, tú eres un negocio, quiero sí, decir, vas a claro, poder tal cual, tener algo mío. Y sí, eso se nos perdió. Yo creo que la poesía tiene esa capacidad de hacernos ver de nuevo, ¿no? sí, yo creería que sí, en los mejores momentos eso ocurre. ¿Y tú qué estás viendo ahora entonces, en estos años que llevamos, de algo que a lo mejor no creíste que ibas a ver, que es un gobierno Así, de la gente que tú conociste por allá en los ochentas y así, que sí. has visto? No, pues yo no creía, digamos, que eso fuera a ocurrir, primero. Primero la sorpresa de que eso ocurra en un país que yo ya lo había dado como clausurado para la imaginación y para el riesgo. Y la imaginación y el riesgo no se dan sino en la incomodidad de ser, ¿no? Porque lo no riesgoso y lo más cómodo es seguir en la andadura de lo que nos han tenido a lo largo de tantos años. De manera que ese carácter disruptivo yo creo que es muy beneficioso y que hay que mirarlo con aprecio y en la misma medida, en lo posible, que no será mucho lo que pueda hacer uno como individuo, así sea como individuo creador, hay que señalarlo, ¿no? A mí me parece que es un momento como que el país ha respirado un poco. Yo sentí
2 días después de que terminaron las elecciones, como que el país había suspirado, había, ¿cómo se llamará eso? Exhalado una señal de tranquilidad, que hasta dónde puede llegar, eso ya es otra cosa, pero que es un esfuerzo grande también. Y tú que eres lector, porque sé que eres lector de, no de cosas largas, pero sí de prensa, eres alguien atento a escuchar, además eres un gran conversador, tienes muchos amigos, tu ejercicio de conversación es cotidiano. ¿Por qué crees que muchos intelectuales en este momento simplemente se alinderaron con la figura del presidente, eh, casi como desde una contestación de clase, de, de considerar que no estaba a la altura tampoco de lo que significaba ser progresista? Entonces han condenado una y otra vez a través de la clase la posibilidad de tener una apertura en este momento, que por supuesto no es perfecta, es caótica, es brutal, porque venimos de ahí, es Así decir, es. respirar no es, Sí. no es llegar al paraíso, tal Sí, no cosa se no puede buscar existe, una cosa idílica, ¿no? está ahí exhausto respirando Así es. y está tratando de levantarse, pero creo que ha habido muchos signos de... ¿Por qué crees que ese intelectual colombiano, o en todo caso urbano, bogotano, paisa, caleño, de ciertos no fue capaz de complejizar más la opinión, sino articularse de una vez a cierta idea del centro, de que eso es demasiado? Mm. ¿Qué ves tú ahí? Yo veo como comodidad. Comodidad porque es que sumarse a algo que de alguna manera es nuevo en el ámbito requiere riesgo, es correr el riesgo. Lo seguro es seguir en la misma política de siempre, de diseñar todo lo que tenga que ver con la esfera del poder, pero sea cualquiera. Ujú. Y no es lo mismo un poder de derecha que uno de izquierda, jamás, que auténticamente sea de izquierda. Así que yo creo que hay mucha comodidad también, y también hay la idea pues de criticar al crítico, es decir, de ser hipercrítico, cuando uno ve que en sus vidas no lo son, que Ujú. lo que piden para los demás no lo hacen. Y esos diálogos, cuando se producen y los ves ya con la perspectiva del tiempo, habiendo pasado estos 30 y pico de años, ¿qué sientes frente a esa suerte de claudicación, de que se entró al privilegio y de ahí no se va a salir, así sean privilegios Ujú. relativamente pequeños, digamos, no son grandes Sí, tampoco? sí. Ahí hay dos orillas, tristeza y cansancio, Ujú. ¿no? Cansancio de ver que tanto que se ha batallado por pequeñas conquistas, cuando más o menos están cercanas, se desdeñan, porque no son perfectas. Y es el facilismo, ¿no? Entonces me parece que hay una prepotencia de ciertos sectores intelectuales, que es pedir causas perfectas, cuando eso nunca ha existido, y que no se pueden sumar a una causa que está por verse también su final, pero que su comienzo y lo que está procurando es una cosa benéfica para una sociedad, ¿no? Un cambio de piel realmente. Llegar a comparar este momento con el uribismo me parece una de las abyecciones más grandes No, que puede patético. hacer un intelectual colombiano hoy, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahora es que ahí sí se desdice la palabra intelectual, porque un intelectual bruto tiene que ser uno muy bruto para mirar así. Como decían en tu época y como sabemos los dos de todas maneras, la historia ahí va a llegar en algún momento y creo que la historia contigo ha hecho justicia porque creo que tu poesía ha atravesado toda esta conversación que hemos tenido, algo cronológica, pero era lo que yo imaginaba para mostrar también cómo una vida, un oficio, una vocación está atravesada por un país. No son cosas distintas, no Hombre, son triunfos solitarios de un genio que se encerró. Es la vida de una tradición, de un país, de unas luchas, de una incomodidad la que está presente en la obra del poeta Juan Manuel Roca, que ojalá todos los que no lo han leído y todas las que no lo han leído corran a leerlos. Incluso se puede simplemente teclear su nombre y ahí hay enormes poemas. Pero yo creo que debemos celebrarlo en este 80 aniversario que cumple este 2026. Yo quiero que nos despidamos entonces con un poema. bueno, vamos a eh, buscarlo.
y que sigamos nuestra conversación Muy en la bien, vida. muy bien. Ah, bueno, vamos a ver este. Arenga de uno que no fue a la guerra. Nunca vi en las barandas de un puente a la dulce mujer con ojos de Asiria enhebrando una aguja como si fuera a remendar el río, ni mujeres solas esperando en las aldeas a que pase la guerra como si fuera otra estación. Nunca fui a la guerra, ni falta que me hace, porque de niño siempre pregunté cómo ir a la guerra, y una enfermera bella como un albatros, una enfermera que corría por largos pasillos, gritó con graznido de ave sin mirarme: ya estás en ella, muchacho, estás en ella. Nunca he ido al país de los hangares, nunca he sido abanderado, húsar, mujik de alguna estepa. Nunca viajé en globo por erizados países poblados de tropa y de cerveza. No he escrito como Ungaretti cartas de amor en las trincheras, ni he visto el sol de la muerte en el Japón, o hombres ni hombres de largo cuello repartiéndose la tierra en un juego de barajas. Nunca fui a la guerra, ni falta que me hace, para ver la soldadesca lavando los blancos estandartes y luego oírlos hablar de la paz al pie de la legión de las estatuas. Con ese poema y con esa voz de un poeta que admiramos todas y todos en este país, inauguramos este 2026 en conversaciones pendientes, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones y este año para que ustedes y yo y todos nos llenemos de poesía, porque necesitamos, sin duda, imaginación y buena poesía. Nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias.